Y ahora sí, es un placer tenerlo aquí en el living. Estamos en una a pedido del público y por supuesto a pedido nuestro también. Está acá con nosotros el gran Daniel Balmaceda. Gracias, Dani. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido en serio, ¿eh? Que de verdad que nos encanta que vengas y sé que llegaste de Mar del Plata, Así que es. estuviste en un lugar emblemático, ¿no? En la casa de Victoria Ocampo. ¡Qué bárbaro! Sí, en la casa de Victoria Ocampo, una casa donde recibió a tantas personalidades. Celebridades, claro. Exacto, presentando un libro, presentando El crimen de Año Nuevo. Exactamente. Aquella novela policial de la que hemos hablado y que hemos celebrado Por supuesto. juntos. Que tiene un Le récord va- de ventas. Que le va muy bien. Bueno, se hizo una celebración justamente y un espacio para los lectores y los autores. Qué lindo. Así que genial, muy divertido y, como vos decís, ¿no? La casa de Victoria Ocampo que tiene esa magia especial. Esa historia, pensá cuánta gente importante de la Argentina y del mundo, ¿no? Porque también... Sí, por supuesto, desde Gabriela Mistral a, mira, Borges, iba también. Sí. Con Borges es muy breve. ¿Por qué? Porque en 1964 Sí. Victoria llegó de Europa con un disco bajo el brazo, con un long play Mirá. de los Beatles. ¡Qué bárbaro! Y una peluca, porque se había comprado una peluca de marketing. Como usaban los Beatles para... Como usaban el flequillo. Sí. Bueno, muy bien. Así que a Borges, a Bioy Casares y a Silvina Ocampo les hizo escuchar en esa casa por primera vez a los Beatles. Ella estaba a punto de cumplir 74 años y podríamos decir que era la primera Beatlemaníaca de nuestro país. Qué linda historia. Y el segundo cuento es que lo perseguía a Borges porque le quería poner la peluca y Borges no quería saber nada. Así que había una corrida ¡Qué buena esa! muy entretenida y no lo logró. No logró que Borges se pusiera. Pero sí el logró flequillo. que ellos conocieran a los Beatles. Mirá vos, Conocieran nada menos, I Saw Her Standing There y todas esas canciones de aquel Sí, tiempo. de los primeros Lo tiempos. primero. Qué lindo, mirá vos, qué buena historia. Y la casa aparte es divina. La casa es espectacular. Está muy bien mantenida. Está bien mantenida. Ella la había donado a la UNESCO, después la compró la municipalidad porque la UNESCO no podía mantenerla. Sí. Y así que la compró la municipalidad y hay actividades culturales todo el tiempo. El jardín es divino, nada. Y ahí presentaste... Y ahí presenté El crimen de Año Nuevo. Que el crimen de Año Nuevo también es una historia muy importante. ¿Querés contar un poco para Brevemente, los- es un policial Sí. que ocurrió un caso real de 1881, donde en un conventillo murió alguien y nadie sabía bien de qué se trataba la muerte hasta que por un anónimo que recibió el jefe de policía se enteraron que se había cometido un crimen. Ok. Es una historia de la inmigración en la Argentina. Total. Porque es un caso real de inmigrantes, buenos laburantes que de pronto se vieron envueltos en un escándalo. De hecho, cuando vos la presentaste acá en Buenos Aires, uno de los lugares que utilizaste fue el lugar de los inmigrantes, ¿no? El Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes. Exacto, que viniste a vernos. Esas ideas, Daniel, de verdad digo tuyas, me imagino muchas que gracias. serán consensuadas con la editorial, Por pero supuesto. eso me parece muy, muy interesante, porque la gente ya se mete en la historia, desde... Bueno, lo que pasa es que la historia de los inmigrantes es la historia de todos nosotros. ¿No? Y conocer cómo era el mundo de ellos, esos 4 o 5 barcos que llegaban por semana con 400 inmigrantes viajando en tercera, que iban al hotel de inmigrantes, después pasaban a los conventillos. Es una historia Eso es genial. fantástico. Bueno, pero también recuerdo cuando presentaste la otra novela... Los Caballeros de la Noche. Que la presentaste en el Cementerio de la Recoleta Porque esta banda sí eran unos sinvergüenzas inmigrantes y se robaron un cadáver de allí. Del Cementerio de la Recoleta, Claro. para pedir rescate. El cuerpo de doña Inés de Orrego, que era la mujer más rica de su tiempo, y se robaron el cadáver para pedir rescate. Estos sí eran inmigrantes también, pero bastante atorrantes. El libro que vas a presentar ahora en España, que te estás yendo de viaje ya dentro de nada, Sí, digamos, sí. ¿qué novela vas a presentar? Los Caballeros de la Noche. Los Caballeros de la Noche. Exactamente, salió. Justamente que estamos hablando del cementerio. Exactamente, está saliendo ahora. En España. Creo que hoy viernes está saliendo en España y entonces, bueno, tengo la posibilidad de ir a difundir Qué importante, uno de mis libros ¿no? allá. Sí, bueno. Digo, para que la gente entienda, que es muy importante que el escritor también esté presente en el momento de un lanzamiento. Así es. Tan importante como internacional, digo, ¿qué es? Bueno, sí, por supuesto. Yo me siento muy honrado de poder participar y tener un mercado como el español desde ya. Por supuesto, Sí, me encanta. Y aparte de nada, interactuar con los lectores españoles. Exacto. Empezar a conocernos, ¿no? A conocernos. Claro. Si bien hay muchos argentinos allá que me leen, que consiguen los libros, otra cosa es que ya salga en un sello en España. Una editorial de allí. Es la prima de la mía, sudamericana, y en la Argentina y Grijalvo en España, correcto. así que no estamos muy entusiasmados. Y claro, y el apoyo y vas a estar en Madrid y en Barcelona. En Madrid y en Barcelona, Sí. haciendo presentaciones en librerías, haciendo presentaciones también para redes sociales, Qué bueno.
entrevistas. Bueno, la tercera parte del trabajo del escritor. La primera es investigar, la segunda es escribir y la tercera es promocionar y difundir. Así que estamos en esa etapa. Y hablando, me encanta, aparte me gusta porque vos también le pones mucha energía a esa parte que es importante porque también haces toda esta historia y para que la gente también ya se meta de lleno en lo que van a leer. Digo, porque esto es exactamente, exacto. Sí. Bueno, de hecho en la presentación que hicimos en la casa de Victoria, justamente hablábamos de todos estos temas de la inmigración, de esta banda, de cómo se formó, de cómo vivían, de cómo era Buenos Aires en 1880, tan diferente a nuestra Buenos Aires. Así que uno ya empieza a estar en clima, ¿no? Y eso te ayuda, te entusiasma para... Te mete en la historia. Ya te mete en la historia. Y Mar del Plata también, si bien, digamos, no es ese el año del nacimiento, pero Mar del Plata también es una ciudad que tiene mucha historia y es muy importante, no solo por Victoria Ocampo. Pienso en Leluar. ¿Es cierto lo de la salsa golf? Sí, claro. ¿Que nace allí? Claro, Leluar era un estudiante en esa época, un estudiante universitario. Estamos hablando del premio Nobel. De Luis Federico Leluar, que hacia, digamos, la segunda década del siglo XX, con sus amigos en el golf de Mar del Plata, querían probar distintas salsas para acompañar a los camarones, porque se habían cansado de la mayonesa. Y en esas pruebas, la mezcla de la mayonesa con el ketchup derivó en esta salsa que les pareció que embocaba bien y que justamente le pusieron salsa golf por ser del golf de Mar del Plata. Por estar allí en el sol. Los tipos estaban ahí en el golf de Mar del Plata jugando, tomando sol, tomando un café y arman esto. Los balnearios en todo el mundo son momentos donde se inventan cosas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la tapa de un libro de la cocina. Y el revuelto gramajo que se inventó en Buenos Aires. Mirá, efectivamente, nace acá. Sí se promocionó allá. Se promocionó en Mar del Plata, se promocionó en la costa. Y de la misma manera, en los primeros blue jeans, lo digo como aparecían los diarios de aquel tiempo, los primeros blue jeans se vieron en Mar del Plata en 1957. Era algo raro. Era un lugar de lanzamiento. Un pantalón de un género muy raro, ¿no? Que ya en Estados Unidos, por supuesto, se utilizaba, pero que acá se vieron por primera vez en Mar del Plata, y también las bikinis. Que cuando digo bikinis, hoy las chicas saldrían con eso a la calle, podrían ir a trabajar con lo que eran esas bikinis tan escandalosas. Eran muy tapadas. Eran dos piezas grandes. Dos grandes piezas, digamos. Pero también aparecieron en Playa Chica. Así que sí, siempre, ¿viste? Era un lugar como un muestreo de publicidad. Para no mezclarse con la gente, porque era bastante escandaloso la bikini. Entonces, comienzos de la década del 60, preferían estar aparte, pero siempre estaban los curiosos. En 1901 se prohibió la venta de telescopios, de binoculares, porque los hombres miraban a las chicas bañarse, porque no te puedo creer. En Mar del Plata vos tenías playa para hombres y playa para mujeres con hijos, separadas, porque las chicas entraban con vestidos y les quedaban todo pegados. Y entonces los señores se compraban para ver catalejos, y las podían ver un poco más de cerca, y se prohibió. En 1901 se prohibieron los catalejos. Qué alucinante eso. Mirá vos para los tipos. Qué genial, claro, porque el vestido se le pegaba. Si era medio claro, se podía transparentar. Exactamente. Y los hombres usábamos el traje de baño, el de Martín Caradagian. Usamos el enterizo. Hasta que Johnny Weissmuller apareció en el año 33 haciendo Tarzán. Y ya, digamos, fue un topless de Johnny. Y eso hizo que los hombres se bajaran los breteles y fueran con el traje de baño entero, pero se lo bajaran. Hollywood autorizó, digamos, de alguna manera. Y a partir de ahí, justamente al año siguiente, ya en Mar del Plata, estaban los hombres que lo usaban entero, pero que para tomar sol se lo bajaban para poder... y no generaba ningún tipo de... Y ya no era escandaloso. No, ya no era escandaloso. Mirá vos cómo de Tarzán llega la... Exactamente. La cosa. Me encanta. Vos sabés que, Daniel, uno de nuestros compañeros, Ramiro Zanorio, trajo un libro que... bueno, sí. Un libro que... Está San Martín tomando helado. Mirá vos. Porque San Martín tomaba helado en Mendoza. Sí, por supuesto. Vos podías tomar helado cerca de la montaña. Pero tenías que contratar al helero. El helero era el hombre que iba con una mula a buscar hielo, la envolvía en una arpillera, la traía a la ciudad, y un poco se usaba para enfriar las bebidas, pero otro poco era para hacer helado. Y el helado se preparaba poniendo ese hielo en un balde de madera, con un poco de sal, adentro un tachito con una crema de vainilla, por ejemplo, se tapaban los dos, el tachito y el balde, y se le daba a un paisano que iba al trote 2 kilómetros. ¿Para moverlo? Claro, era la batidora. ¡Qué genial! Era la batidora de... Mejor batidora, volvía del trote.
¿Trote? No a galope, trote, Claro. y volvía a preparar, ya listo el helado para tomarse. Qué bueno. Así tomábamos helado en 1817. O sea, esto se habla de que el helado, que San Martín tomaba helado de... ¿Por qué? Porque se sabe que San Martín, en la Alameda de Mendoza, Sí. tomaba café con Remedios, paseaban y tomaban café, pero en verano, en el mismo lugar donde tomaban café, tomaban helado. Qué bueno esto. Así Qué buena la idea de la batidora. Buenísima. La batidora equina. A sangre. Sí, una tal batidora a cual. sangre. Sí, tal cual. Me encanta, Ramiro. Y este libro es un libro que Exactamente, sobre la comida. Sobre la comida. Exactamente, donde está justamente San Martín tomando helado, pero también tenés, por ejemplo, la historia de la empanada, que es genial, porque nosotros, la empanada era como un alfajor. Claro. Nadie se sentaba en una mesa y ponía la empanada en un plato. No. Y la comías por la calle. Exacto. Pasabas por una plaza, te comías una empanada, o te llevabas 2 o 3 para un viaje. Como un tamal también, Porque ¿no? eran más chicas, Claro, exacto. claro. Eran más chicas. Entonces, por eso a nosotros nos cambió mucho el menú. Por eso decía que los inmigrantes, el mundo del inmigrante nos cambió muchísimo porque cambió todo nuestro menú, Muy bien. cambió todas nuestras costumbres, y una principal de los conventillos era que el inmigrante te laburaba de lunes a domingo al mediodía. Mirá. Todos, ¿entendés? No había, el descanso era el domingo a la tarde. Qué bárbaro. Entonces, el único momento en que el patio del conventillo dejaba tener al silletero, al colchonero, a la lavandera, todos trabajando, Sí. era el domingo al mediodía, y se armaba una gran mesa. Claro. Los más grandes van a ser una gran mesa Campanelli, Total. ¿no? Una gran mesa. Y de allí surgió la idea de que el domingo, para nosotros los argentinos, sea de encuentro familiar, de encuentro de amigos. Mirá, vos que en vienes otras de- partes del mundo no conciben que el domingo tenga una relación con Familiar, de mesa larga, etcétera. No, mirá vos, o sea, viene de esa Y viene de esos conventillos, claro, los claro. inmigrantes. Sí, y de los conventillos. De los inmigrantes, De los inmigrantes. exacto, el inmigrante italiano. Que se sentaba ahí. Y la famosa mesa larga, y aparte esa cocina del conventillo, que era una sola, Claro. reunían a la cocinera rusa, a la española, Qué a la inglesa, interesante. a la francesa, a la criolla, y preparaban platos entre todas, con lo que nosotros tenemos novedades que no existían en otras partes del mundo. Digo, los sorrentinos, vas a Sorrento y no saben de qué les estás hablando, tienen ¿no? idea. En toda Italia no Es saben verdad, de es verdad. y así como ¿Y ellos. la milanesa, por ejemplo? Bueno, la milanesa nosotros la trajimos de los suizos. En realidad Suiza se llevó de Italia Sí. el sistema de rebozamiento. Ok. Y le llamaba rebozamiento a la milanés. ¿No? Por Milán, eso Milán. por Milán. Pero nosotros lo copiamos los suizos. Y acá todo lo que vos pescabas, cazabas, etcétera, si lo rebozabas era a la milanesa. Ok. Pues Ahora, hace 1880, Sí. vos podías comer milanesa, la milanesa podía ser de vacuna, de tortuga, de búho, de liebre y también de gato por liebre, digamos. Por eso, recién cuando cortás Sí. la milanesa vas a conocer la verdad de la milanesa. Muy bueno. Por eso la verdad. La verdad de la milanesa viene ahí. Viene de cuando recién la abrís, la cortás para comer. Porque ahí te vas a enterar la verdad de lo que hay allá adentro. Qué bueno, me encanta, me encanta. Mis compañeros tienen preguntas para hacerte, cuando quieran. Inmediatamente dijo algo recién que no lo dejemos pasar. Dijo, vas a abrir, vas a saber de qué era. Porque también de ahí se puede desprender gato por liebre. Exactamente, porque, exacto, porque a vos te daban a veces en la comida, en vez de hacer liebre, eran otros animales, precisamente. Ahí va. Pobrecillos, ellos sí. Viene de ahí. De ahí, Claro. gato por liebre. Para, el dulce de leche, vamos a la base del despelote, Dulce de digamos. leche, Porque vamos el dulce de Vamos a la posta. Claro, porque ahí medio que lo tiramos, el rioplatense se empieza a tirar, ¿viste? No, es mío, es No, mío. es argentino. Para que hace unos días también con Gardel volvió a la partida Uy, de Gardel, nacimiento. sí. Viste que con los uruguayos tenemos esa cosa que, bueno, es de la zona, ¿o no? ¿Qué pasó? Lamento Paraguay, lamento Uruguay, lamento Sí. Argentina. Claro. Lamento México, lamento Perú. ¿Lamento? ¿Qué No, pasó? es Indochina. ¡Indochina! ¡Es mortal! ¿El dulce de leche? Sí, es del sur de Asia, de la zona de Vietnam, de la antigüedad. Ellos hacían preparaciones con leche, con fuego y azúcar de distinto tipo, y ahí salió algo que llamaron Kajmaj, Sí. que pasó a las Islas Filipinas. Ese es el recorrido que hizo. El recorrido que hizo. Llegó a las Filipinas también como Kajmaj, y de las Filipinas españolas pasaron por el Pacífico, llegaron a México. Ok. Y ese Kajmaj se convirtió en dulce de cajeta. Mirá, En México. en México. Pasó a Perú como manjar y a Chile como manjar blanco. Ok. Mientras una rama llegó por Brasil como dulce de leite.
En Brasil. En Brasil, Sí. que en Uruguay lo llamaron dulce de leche. Y acá también. Y ahí pasó. Pero a la fuimos los Argentina. Fuimos los últimos, últimos Mirá. del planeta. Y somos los, Somos los mejores. Y somos los mejores. Pero somos los últimos del planeta, sí. Pero creo que es el país que más consume dulce de leche. En Sí, sí, hay que alfajores, decir que ¿no? Uruguay tiene unos dulces de leche espectaculares, Espectaculares. y que también son muy consumidores, pero no, te diría que sí. Lo que pasa es que comparado al consumo en otras partes del mundo que llevan otros nombres, Sí. el nuestro es muy fuerte. Y en España, ahora que hay tantos argentinos también hay grandes argentinos que están produciendo dulce de leche Produciendo muy, dulce de muy leche. rico. Exacto. Muy rico. Yo me quedé sorprendido. Yo ¿eh? recordaba una heladería de la zona de Quilmes, Sí. muy conocida. Sí, que se instaló. Que se instaló allá y llevó el helado dulce de leche y fue furor. Fue furor, exactamente. Qué bueno. Pero mirá vos, ¿de dónde el No, dulce de porque leche? todos pero creíamos que se le había quemado la cocinera Claro, de... que no, se- Ese es, en ese es Cañuelas. un gran cuento. 24 de junio de 1929. Una historia bonaerense. Lavalle va a visitar a Rosas, Sí. a un campo, y la cocinera de Rosas, que estaba preparando una leche al fuego con azúcar, se distrajo, fue a ver a Lavalle, que se acostó en el catre de Rosas. Ese día se firmaba el pacto de Cañuelas, y entonces en esa distracción volvió y había quedado el dulce de leche. Puro cuento, porque es dije 24 de junio de 1829. Sí. 24 de junio nació Messi, nació Fangio, Todo de ahí. nació Riquelme, nació Sábato. ¡Qué bárbaro! ese No, día! Murió Murió Rodrigo, ¿no se murió Rodrigo? Murió el Poto Rodrigo. ¡Qué bárbaro! Es 24 la de fecha argentina. Todos el 24 de junio. Y el dulce de leche A ver, también. para, vamos. Y se supuestamente. supone que el dulce de leche, pero no. No, no. Ahora, Malas pará. noticias. No es una anécdota, ¿eh? Dani, escúchame, Sí. Daniel, ya nos sacaste el dulce de leche que para nosotros era argentino. ¿El asado es argentino o no? Bueno, si crees que nunca nadie puso una carne al fuego hasta que Me está tratando de nacimos tonto. nosotros, estás un poco Me perdido. está tratando Claro. de tonto el día de mi cumpleaños. Por supuesto que no. Pero ahí hay algo muy curioso. Por supuesto que nosotros en 1810, por nombrar un año Sí, conocido, sí. se comía carne asada, pero a la estaca, al asador, a la cruz. Ok. Qué rico. La parrilla no existía. No, acá no. No. Argentina no tenía en ese momento el... La parrilla se usó el regalo. para las menudencias. Ok. Y eso tiene que ver con otra cosa, con que cuando recién le pudimos exportar carne a los ingleses, porque teníamos un barco frigorífico Sí. y la carne llegaba bien, ellos no querían hueso. Achuras. Y entonces decían, corten y saquen todo lo que no sea carne pura. Y eso iba a un tacho del frigorífico, sí. y los propios empleados se lo llevaban y era el asado de tira. Mirá. O sea que terminamos quedándonos con un manjar, Manjar de sí, aquellos. sí, por casualidad, digamos. Y a partir del asado de tira y de todo lo que llevaba adentro la vaca, que no, Sí, ellos las no vísceras. comían, Qué bien. todas las vísceras, Las empezó a achuras. usarse el sistema de parrilla. Bueno, esto que decís, perdón, te digo, te tiro una. Esto que estás diciendo, Daniel, es cierto. Por ejemplo, nosotros acá nos encanta comer la entraña. Claro. Que la entraña no es nada que el diafragma de la vaca. Así es. Bueno, en España lo tiraban. Lo como, tiraban. lo tiraban como lo desechaban. Esto Es verdad. Y ahora lo comen porque lo conocen de nosotros. Claro, pero acá la entraña entró en vigencia los últimos años, Es digamos. verdad que Hizo la mucho entraña más famosa. Siempre. Y Yo no cuando era era- chico, pará. Igual que la arañita, Ceci la lo que comía el dice- carnicero. No, Sí. Ceci La lo que arañita. dice que no era facha, No era siempre furor. se comía. Claro. Pero no era de restaurante, no Claro. era. Es verdad, es verdad. Era más de Era casa. para- Había algo más conducir. casero. Algo más Claro. casero, puede ser. Se puede la ser. quedaba el carnicero. Que... Puede ser. Exactamente. Rama, cuando quieras. Dani, te hago dos preguntas. Vale. La primera es, ¿qué alimento, qué comida era autóctona o tenía más raíces argentinas que ahora, en la actualidad, ya prácticamente no se ve o que no se consume tanto? Y la carbonada, por ejemplo. Es riquísimo. Muy local, muy quechua, muy del norte de argentino. Una combinación de carne y de durazno, de orejones. Sí. De hecho, en nuestros patriotas Sí. de 1810 tenían un plato muy típico que era duraznos rellenos de carne. El durazno relleno era la combinación de durazno, que era la fruta principal para nosotros, con carne. Era una buena combinación. Se daba todo el tiempo. todo ¿Y ya el se le tiempo. llamaba carbonada? Y se llamaba carbonada, exacto. Mirá. Y después obviamente quedó el locro, pero fíjate que el consumo Claro. del locro lo guardamos para momentos más Patrio, particulares, sí, ¿no? claro, sí. Para festejos patrios, Sí. como comida tradicional. Todos los platos de olla, nosotros comíamos mucha olla. Por eso estaba bien el asado, pero hay que tener en cuenta que la dentadura de nuestros patriotas Estaban flojas. Estaban flojas. Flojas. En general la carne, si la podías tener ya cortada, Claro, colaboraba para la... ayudaba. Daniel, ¿cuándo aparecen? Esto es un tema importante. Los dientes postizos, ¿cuándo aparecen? ¿O No, cuándo? los dientes postizos tenían ya de la época de los Porque egipcios. Washington dice Claro. que tenía de madera. Sí. ¿Se Sí, sí, acuerda sí. de eso? Es que- Digo, es que- porque ¿cómo comía? Pero vienen de los egipcios, Pero dice ya Daniel. viene de la época de los egipcios y los dientes eran de madera porque no había otro todavía elemento. no se hacía marfil Claro. u otros eran claramente ¿Oro tampoco?
Sí, había dientes de oro, sí. Claro. Sí, en la realeza usaban dientes de oro. Porque tengo alguna imagen de Sí, sí, Egipto sí. cuando fui al Cairo que había alguna cosa así como... Exacto. ¿no? Pero vos fíjate que cuando vos miras con detenimiento algún cuadro de las tertulias en Buenos Aires, Sí. hay algunas mujeres que están con un pañuelo, el famoso pañuelo de la caricatura, Sí. porque siempre había problemas De muelas, claro, de muelas, que de le dolían, dentaduras y todo. Y en los propios cuadros iban a las tertulias bien vestidas y todo, pero el pañuelito lo tenían que tener. Para... Porque vos lo que necesitabas era tener así para que no te doliera, tener todo apretado para que no te doliera. Qué duro es. Y después apareció el gas de la risa en ¿Qué era? 1845, Sí, sí. que el gas de la risa era algo que usaban en los circos. ¿El tipo lanza perfumes? No, No, era algo que inhalabas y empezabas a reírte. Mirá. Y se usaba en los circos, Sí. pero se descubrió que con eso era como una anestesia. Calmaba el dolor. Y entonces a partir de ahí se empezó a usar como anestesia el gas ¿Por de qué la se risa. discontinuó ese Pero alimento? antes, Era genial. antes tus tatarabuelos, Sí. nada, se sacaban los dientes y bueno, y que sea lo que se agarraban fuerte y que sea lo que Dios quiera. Como los tres cifrados que usaba. Claro. Lo Me hizo ataba acordar- al picaporte. Genial. Me hizo acordar, hay escenas que tienen el gas de la risa que lo vinculan muchas veces con la parte del odontólogo. Ah, perfecto. Otra pregunta, y ya viendo el tema de los alimentos, te voy a llevar a un lugar que tiene que ver con, como lector, mi acercamiento a tus libros fue con un libro fantástico de las palabras, ¿no? Y voy a vincular algo, ya que traemos comida, a mí me gusta el chancho, el cerdo. Y hay una frase que siempre me queda, digo, nunca supe bien, que era... a cada chancho le llega su San Martín. A cada chancho Me le parecía llega su San Martín. una frase inconexa, algo como diciendo, Genial. ¿de dónde viene a ¿Cómo cada claro. chancho le viene su San Martín? ¿De dónde viene, Daniel? De España. Mirá. Nos viene de España y en España decían a cada puerco le llega su San Martín. ¿Y por qué San Martín? Porque la fiesta de San Martín de Tours para ellos era la fiesta de acumular. En noviembre, Ok. 11 de noviembre, era la fiesta de acumular alimentos Por y el invierno cosas. que se venía. Porque se les venía el invierno. Claro. Y entonces, ahí era el momento que el chancho se convertía en jamón y en un montón de cosas. Entonces el chancho en San Martín ligaba. ¡Qué barro! Pero San Martín de Tours, que es el patrono de Buenos Aires, que es justamente el de a cada chancho le llega su San Martín, Sí. el patrono de Buenos Aires tuvo un episodio muy importante. En un momento entraba a Tours y había un hombre con mucho frío y él era obispo, se cortó su capa y le dio la mitad de la capa al hombre y lo abrigó. al humilde. Entonces a él le quedó la otra mitad de la capa. Cuando lo enterraron en un lugar militar y lo envolvieron con la Con pequeña la- capa. con la O sea, mitad. no era la capa entera. No. Y de ahí nació capilla. La palabra capilla es lugares oratorios movibles, digamos, Mirá, que se van moviendo. qué interesante. Y cantar a capela es Sí. cantar en una capilla. Capela, Acá- capilla en italiano, capela, Claro, ¿no? Y claro. mirá vos, qué Sí, sí. bárbaro. Y O todo sea, con San Martín. una capilla viene de la capa de San Martín. De la mitad de la capa de San Martín de Tours. Sí, Qué exacto. genial. Y capela también. Está- Capela es el canto claro. de las capillas. ¿Qué? Los que cantan en una capilla. ¿Y estar en capilla? Y estar en capilla era cuando vos te iban a fusilar o te iban a ejecutar. Sí. Te pasabas la noche en capilla rezando para que tu alma llegara al cielo. Pero ya, digamos, era lo único que podías hacer era rezar. Ya estabas Entonces te hace sentenciado. capilla. Después lo usamos para los estudiantes. Cuando te tomaban examen, Estás en capilla. el que está en capilla es el que iba a un costado que, espera que le tomo Sí. y vos quédate ahí en capilla que ya te vamos a ejecutar. Era otra manera de fusilarte. Tal cual, me encanta, ¿eh? Más preguntas. Sí, acá. Perdón. Perdón, Anto. No, que me quedé enganchada con la madera, Antonella, hablando de Antonella. las capillas. Sí. Entonces, realmente es muy autorreferencial, pero lo veo en toda la Argentina, Sí. que tocamos madera para que la mala suerte no nos La mesa. alcance. Yo estoy agarrada a este escritorio. ¿De dónde viene tocar madera? Porque la madera representa la cruz. Y la cruz de madera. Entonces uno, si toca una cruz, como que frena el maleficio, y cuando no tenés una cruz a mano, lo que te queda es tocar madera. Es simplemente eso. Y también es cuando alguien se va, se toma el olivo. Sí. Bueno, tomar en España tiene muchas acepciones. Exacto. Y precisamente en las corridas de toros, las protecciones para los que andan por la pista. El burladero se llama El eso. burladero es de olivo.
Entonces, Mirá. tomarse el olivo es escaparse ahí Escaparse del del peligro. toro. Y, exacto. Mirá qué bueno tomarse eso. El olivo. burladero, ¿saben qué es? Esa madera que, La madera que se frena. esconden ahí Bueno, los... también con la cruz, Sí. cuando haces así, cuando cruzás los dedos, en realidad lo que querés hacer es una cruz. Lo que pasa es que el dedo no te ayuda. Ah, claro. Pero cruzás los dedos porque querés hacer la cruz para Viene evitar el... Drácula. Mirá vos, claro, Todos tiene lo que ver hacemos. con Va defenderte de de algo retro. malo. Cruzo Me los encanta, dedos. Ya estamos de nuevo con Daniel Balmaceda, tenemos un anunciante, Dani, ¿puede ser? Un segundito. ¿Sabías que podés vender tus joyas y obtener dinero en el acto? Leiva Joyas paga hasta 340.000 pesos el gramo de oro. Por eso, si posee joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Estamos felices y contentos disfrutando de esta encuesta que te estamos pelotón de fusilamiento, Daniel, pero nos encanta, ¿verdad? Que a todo el público también le encanta escuchar este significados y estas cosas que muchas tienen que ver también con cosas ancestrales. Digo, pasar por debajo de una escalera, ¿estas cosas tienen asidero en alguna verdad? Sí, sí, por supuesto, porque el triángulo siempre significa algo, una perfección, y vos al pasar por un triángulo, que es lo que forma la escalera en Claro, realidad, exacto. aunque esté apoyado en una pared, forma un triángulo, aunque esté puesta Exacto. como un escalera. Sí, aunque sea una sola hoja, digamos. Exactamente, Sí. isósceles. Sí. Estás rompiendo el triángulo, con lo que estarías cometiendo una falta. Mirá. Porque obviamente el triángulo es la Trinidad. La Santísima Trinidad, Entonces, claro. no habría que pasar. Yo te digo, yo Yo no lo hago. no, nada, yo paso, yo me mando. ¿Ah, vos sí? Yo me mando. Sí, Ah, sí. no sos supersticioso. Me mando. Tuvimos un martes 13 esta semana. Es ¿te acordás? verdad, Un nosotros martes. hablamos de eso. Había una profesión, un oficio de estudiantes Sí. en Francia, Sí. que era el 14º, el 400. El 14º, no el 14, el 14º. El 400, que era un chico que cuando eran 13 en una mesa lo llamaban, lo contrataban para que se sentara a comer y no fueran 13. Y de repente llegaba alguien que se había retrasado, etcétera, y él disimuladamente se iba. No. Pero era un laburo de los estudiantes. Mirá. Y en un momento Mansilla, el gran Mansilla, autor de La excursión a los indios ranqueles, Ranqueles. etcétera, propuso... Que era un militar de Roca. Era un militar, oficial, exactamente. Amigo de Sarmiento, Sí, sí. sobrino de Rosa. Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla, Sí. exacto. Hijo de Lucio N. Mansilla, ¿sí? También ellos. Todo. Sí. Bueno, Lucio Sí. dijo, esta idea del 400 hay que traerla a la Argentina. Es buenísimo. Porque acá, para romper el maleficio de los 13. Claro, claro. ¿no? Y martes 13, no te cases ni te embarques, aclaremos una cosa. Embarques es embarcarse en un proyecto, embarcarse... Originalmente se decía embarcarse a esas situaciones Claro. para el martes 13. Claro. Ahora nosotros pensamos que es un barco o un avión, Claro. pero No te cases ni te embarques, claro, no te embarques No en arranques algo... un proyecto. Te entiendo. Exactamente. Te entiendo. Así te era entiendo. originalmente. Acá me está diciendo Anita algo muy interesante que tiene que ver también con algo que vos has transitado, que es Romances Turbulentos, que es uno de tus Uy, libros. espectacular. Si los hay, ¿no? Que, Muy chismoso eso. pero es buenísimo, es Muy buenísimo. bueno. Me encanta que hagamos ¿Cuál fue el más escandaloso o uno de los más escandalosos? Y bueno, yo te diría que, por ejemplo... Felicitas. Puede ser... Bueno, pero Felicitas es una historia trágica. Camila fue la ¿no? más... Camila es otra historia trágica, ¿no? Claro. Porque, digamos, Camila se enamoró del cura, ella estaba en el coro de la iglesia del Socorro, Claro. en Retiro, y se enamoró del cura, que además era muy amigo de uno de sus hermanos, Ladislao. y de Ladislao Gutiérrez. Exacto. Pero esto es una Estoy historia tratando de real. acordar el nombre del actor, ustedes se van a acordar. Y Manol. Y Manol Arias. Y Manol Arias. Y Manol, Pero quiero gran decirte, Manol. esta A tu historia es lado, una historia... Camila. Estamos hablando de una historia real que pasó. Exacto, 1844. Mirá. Sí, sí, sí. Camila O'Gorman, que era de la sociedad, ¿no? Hija de Buenos Aires. los O'Gorman, una familia muy conocida. Sí. Habían llegado un poco antes de las invasiones inglesas, Ok. así que era una familia muy conocida. Y Camila se enamoró del cura y se escaparon, se fueron a Goya. Total. Se fueron en botes, así, llegaron Sí, hasta Goya sí. y finalmente los descubrieron allí y los trajeron hasta santos lugares
y los ejecutaron a los dos a la vez. Sí, sí. En cambio, Felicitas estaba por casarse con Samuel Sáenz Valiente, Sí. un hombre Mucho mayor que ella. no, ese es Álzaga. Ah. Ella se casó, enviudó de Claro. Álzaga. Ella es Felicitas Guerrero. ok. Y después se iba a casar, estaba esperando que pasaran los 2 años de viudez. de duelo. Sí. Las chicas, les digo a ustedes, cuando cortaban con un novio así, pasaban 2 años de duelo. Digo, Ahora no. Era otro tiempo. vayan Ahora viendo. Bueno, 2 años de duelo Sí. y se estaban por casar y Enrique Ocampo llegó a la quinta de Felicitas y la mató. Mirá. Así que al día siguiente enterraron en la Recoleta de un lado a Felicitas y del otro a Enrique Ocampo porque murió esa misma noche. Claro, exactamente. Y Sarmiento, yo un día vi una libreta. Padre del aula. Por eso, yo un día vi una libreta de Sarmiento que entre sus gastos figuraba gastos de prostitución. No, de orgías. Orgías. Pero no pienses mal por esa palabra. La Ok. palabra orgías era usada en esa época como lugar donde todo el mundo, donde los hombres, los señores, Sí. nos juntamos a tomar, Bueno. a No era sexual, no emborracharnos. tenía que ver con lo sexual. No, porque después pasó a ser que en esos momentos de borrachera aparecían algunas señoritas y uno se iba a un cuarto o algo así, pero no una fiesta así general como No. pensamos No. En las mentes podridas que tenés ahí en la mesa. No, hubieran puesto bar, hubieran puesto bebidas, brebajes, algo. claro, Hicieron tertulia. orgía. Pero yo pensé que Sarmiento. claro, Pero no, no era pensado muy nosotros. mujeriego, Sarmiento. De joda, Sarmiento se tiraba todas las piletas que había. Ah, por eso. Le propuso casamiento a las primas cuando era joven, a una prima rebotaba por todos lados. ¿Pero por qué? Porque era era muy bolero. enamoradizo. ¿O por qué? Pero pará. Ahora Él puede sí se ser enamoradizo. enamoradizo, pero alguna le tiene que dar bola, ¿o no? Pero sí, Después sí. la hija tuvo de- hijos. Él tenía. ¿Facundi? Sí. Facundi. Facunda, Sí. exacto. Él tuvo una hija siendo maestro con una alumna. Parece escandaloso. Sí, espera. No, Vamos de a pará, poco. pará. Yo hice una novela, si yo. Padre del aula a full ese día. claro. Porque Repetidora de- Vamos a meter en un quilombo. No, porque era una chica que tenían 2 o 3 años de diferencia. Y aparte antes él se era casaba. maestro, Sí. pero sí, era una alumna. Y antes se En esa casaban. época- Pará, antes las mujeres. Las chicas se casaban a los 14, Y los chicos 15. también. Se podían Sí, casar un tipo se de. podían casar, pero en general los hombres querían tener un poco más de mundo, más de vida. De hecho, Sí. Rosas se quería casar con Encarnación, tenían prácticamente la misma edad, y la madre de Rosas no quería saber nada, Agustina López Osornio, Mirá ¿verdad? vos. Que el hijo ya se casara, con lo que fingieron un embarazo y finalmente se casaron de falso embarazo. Qué Pero bárbaro. Daniel, ¿era muy frecuente en esa época el tema de la diferencia de edad? Era en la población en Argentina, digo, ¿no? Digo, era como en todos los estratos sociales esa diferencia de edad. San Martín, Remedios, 34 14, años. ¿no? San Martín, 34, Remedios de Escalada, 14. 14, sí. Mirá, vos pensás, Era una claro, diferencia es muy- imposible. Pero para la familia de Remedios tampoco lo quería San Martín, ¿o no? La madre. El padre tenía buena onda con San Martín y los hermanos de Remedios terminaron formando parte del cruce de los Andes. Pero la madre le decía soldadote, como diciendo porque decía, Lo no es una menospreciaba. familia de acá, no Claro, es... claro. Él venía de España. Claro, claro. estaban los Alvear, estaban Sí. los Álzaga. Lo ninguneaba, Lo ninguneaba, lo claro, menospreciaba. claro, porque no tenía y aparte alcurnia. vivíamos menos, o sea, la gente vivía Y menos era años, más, ¿no? vivía menos años. Digamos, de hecho murió muy joven Remedios. De Remedios sí, murió a los 23, claro, por claro. eso digo, había Bueno, más enfermedades. En el caso de San Martín, Sí. es curioso, pero el de Porredón, él se casó con 36 años y Calixta Telechea tenía 13. No. Mirá. Y las chicas, esto es otra cosa que les podemos enseñar a estas dos, las chicas venían con dote. Y ahí Venían con Porredón dinero. ligó un carrito para pasear chicos Sí. y una quinta en San Isidro, Bien la quinta ahí. Porredón. Bien ahí, claro. Toda ¿Eh? la quinta Porredón, que era La mucho dote, más- la dote era muy importante. la dote era clave. O sea, vos cuando te ibas a casar con una señorita, hablabas con el padre y hacían los cambios, negocios y cosas. Está bien, yo me llevo a la nena, pero vos me tenés que dar Algo. tierras, propiedades Claro. y cosas. ¿Qué tenés? Yo voy de maní. Pará, no te. Yo me no llevo te- a la nena. me- Chicas me miran como diciendo, ¿qué le pasa? Yo estoy hablando de 1810, chicas. Por supuesto. Tenemos un consejo de Antonella, cuando quieras, Anto. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. La potencia que te da Infinia es un camino de ida. Porque le da a tu motor la máxima performance para que llegues donde querés llegar.
Seguimos disfrutando con Daniel Balmaceda, que nos encanta. Que es como un chusmerío, ¿no? Histórico. Aparte de hace años, claro. El cotilleo. Lucas, ¿tenés una pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntar. Te saco un poquito de la historia, Sí. puede ser, porque me gustaría preguntarte por la salsa golf. A mí la verdad me intriga dónde nace. Hay un boludo, perdón la expresión, Pero ya lo dijimos, que ¿eh? Repetímelo porque me lo perdí. Ya lo contamos, ¿no? Que la salsa golf nace en el golf de Mar del Plata. En el gol de Mar del qué Plata. bueno eso. Claro. Y era Luis Federico Leloir, futuro premio Nobel como estudiante, el que la Porque creó. hubo mucho mito también con la receta. Bueno, en general con todos los platos hay mitos. Sí. Así como decimos que había una cocinera distraída que inventó el dulce de leche, Sí. en Francia se cuenta que el dulce de leche lo inventó la cocinera de Napoleón distraída. Siempre hay cocineros distraídos. Claro. Accidentes. Pero el tema, ahora volviendo, que Ceci lo nombró antes, el tema de Gardel, que tanto estuvo en la boca de todos este último tiempo. Digo, ¿se sabe a ciencia cierta? Porque parece que también es un verso lo de Uruguay. Bueno, yo te diría, lo de Uruguay no es determinante. No es determinante. Esta documentación que apareció no certifica que él nació, sino que alguien dice, que hay gente que dice que tantos años atrás él nació. Claro. Para mí hay un documento fantástico que encontré en una revista, no es un hallazgo mío, pero encontré una revista muy antigua, que es la madre de Gardel yendo a una comisaría. ¿Y por qué? Gardel se fue una noche con sus amigos del Abasto a bailar al Palais de Glace. Okay. El Palais de Glace era el palacio de hielo, y primero se patinaba, después se bailaba, y en un momento fue, les cuento, el Canal 7. El Canal 7 grababa, Es verdad, fue un lugar físico. aquella primera TV pública, Sí, digamos. exactamente. Bueno, fue en el Palais de ¿Saben cuál es, no? Se ubican donde está acá en Recoleta. ¿Eh? En Recoleta. Sí. Bueno, Gardel se fue con los muchachos del Abasto y ahí estaban los nenes de Recoleta. Entonces hubo una pelea, hubo un tiro y a Gardel le entró un tiro y lo internaron. Mirá. Y entonces Berta, como no llegaba, pasaban las horas, era de día y no aparecía, se fue a la comisaría a hacer la denuncia de que su hijo no había vuelto. Tremendo. Y dijo, bueno, denos las señas y todo. Dijo, señor Carlos Gardel, edad tanto, nacido en Francia, Entonces, lo que yo digo es verdad que podrían ocultar la nacionalidad de Gardel porque si no tenía que tenía que volver a hacer el servicio militar. Claro. Estaba esquivando algunas cosas, pero la madre que está desesperada buscando al hijo va a inventar que es francés en una comisaría. Así que esa es para mí, muy buena. Para mí, y aparte, digo, eso es determinante. ¿Y por qué los franceses? Digo, porque yo estuve en Toulouse y hay una placa, ¿viste? En una casa que supuestamente es donde dicen dónde nació. Porque una cosa es que nos peleemos entre uruguayos y argentinos, pero digo, lo de Francia, y esto que estás diciendo me parece que es algo mucho más potente, ¿no? Cuando Gardel tuvo el accidente en Medellín, al hacer la autopsia le encontraron la bala. Y se pensó primero que había sido un atentado. Porque un atentado en Medellín. Contra el avión, claro, sí. Pero no, después se supo que era la bala de aquel baile cuando era muy joven. En el Palais de Glace, mirá vos. A la salida del Palais de Glace, un balazo. Qué interesante. Daniel, nos tenemos que ir a un corte, pero te quiero dejar una pregunta para que nos contestes ahora, vinculada con el mundo de la arquitectura de Buenos Aires y esta cosa de la señorita de Cábana, si es verdad que tiene que ver con que se construyó el edificio Cábana. Claro, exactamente. Si se construyó porque hubo un tema de amores y desamores. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿eh? Nos vamos a un corte así de chiquitito y enseguida volvemos con Daniel Balmaceda y con todo este equipazo y con ustedes allí en su casa. Ya venimos. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 11.500 millones de pesos. Y en el camino veo que hay reflexiones de Bucay que incursionan en el arte del descarte. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hoy me quiero presentar. Para mis amigos soy Topa.
Me encanta que estés aquí, nos vamos a divertir. Para eso he venido, soy Topa. Con Topa vas a cantar. Ahora durante la semana también podés conocer lugares increíbles. Una de las cosas tan importantes es que aquí la diversión no tiene horario. Entrevistas, paisajes y aventura. Hacia el valle y hacia las montañas. Imperdibles, con Mirta Gómez Villalba, de lunes a jueves y domingos a las 18. Televisión Pública. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogut, también en su versión Extreme. La mayoría de mis pacientes presentan algún grado de sensibilidad dental. Yo les recomiendo la nueva Sensodyne Clinical Repair con tecnología Novamin, porque desde el primer uso crea una capa protectora que repara las zonas sensibles del diente, evitando que la sensibilidad regrese. Tiene la mejor tecnología para el cuidado de los dientes sensibles. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shellbox y accede a un 5% de descuento en Nafta Super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en Shell V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llena el tanque y ahorra más que nunca con 365. Está mareada. Disfruta de los especiales de Hay Música Siempre. Muy bienvenidos a Hay Música Especiales. Realmente estamos muy contentos de darle inicio a este ciclo de verano, reviviendo los mejores momentos de lo que fue el paso de grandes artistas acá en el Estudio 1 Juan Alberto Badía. Sin aviso, me llevaste de la mano al paraíso. Las mejores bandas y solistas para tus noches de verano. Los especiales de Hay Música Siempre. Sábado a las 19:30. Televisión Pública. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 11.500 millones de pesos. Y estamos felices y contentos con Daniel Balmaceda, con todo el equipo, por supuesto, y tenemos un consejo de Antonella. La Grande de Reyes sortea 250 millones el 17 de enero, mañana. Por eso compré en agencias oficiales de lotería de la ciudad. ¿Es cierto, Daniel, la pregunta te la vuelvo a hacer para que la gente también que se suma, que el edificio Cábana, un edificio tan emblemático y uno de los más altos de la ciudad durante muchos años, se construyó por una historia de amor y desamor? Es una muy linda historia falsa. ¡Ah, mirá! Es muy linda la historia. La historia es divina. Claro, claro, porque... El hijo de la señorita Cábana que se iba a casar. Bueno, Corina Cábana Corina. Era la que mandó a construir ese edificio, Sí. una mujer joven, Sí. que el cuento, la historia que no es real, es que Mercedes Anchorena, que vivía en el Palacio Anchorena, hoy que es la Cancillería, Sí, ahora es la Cancillería, sí. bueno, ahí vivía con su familia. Con 3 hijos varones, Ok. ella era viuda, había mandado construir el Santísimo Sacramento, Sí. ¿no? Mandó construir la iglesia y se supone que ella rezaba En esa iglesia. desde el cuarto de ella, mirando hacia la iglesia, y que como Corina tuvo un desamor por culpa de la madre que no aceptó que estuviera con uno de sus hijos, Sí. Corina le puso un edificio en el medio para que ella no lo pudiera ver. La historia es genial, pero pero los tiempos no coinciden, porque Mercedes Anchorena murió mucho antes de que Corina Cábana vendiera tierras en Arrecifes para comprar el terreno y comenzar a hacer esa construcción. Ni siquiera había salido con alguno de los hijos de doña Mercedes. Mirá vos Así que son esas historias que son muy buenas porque uno las escucha y dice, Es fantástico. quiero que sea real. Es para escribir
escribir una película, ¿no? Pero ¿qué te parece? ¿no? No. Y aparte, ella era la dueña de todo el edificio porque no existía la ley de horizontal. Claro, entonces vos te comprabas un edificio, te hacías un edificio entero y lo llamabas edificio de renta. Claro. Y le rentabas los pisos al resto. Y en la parte de lo que es una especie de barco, que hay una gran terraza, era el donde vivía ella. Qué bueno. Sí, ¿no? sí, te entiendo perfecto, me encanta. Daniel, te pedimos que te quedes un ratito más con nosotros, ¿puede ser? Para acompañarnos y para seguir charlando. Yo acompañándolos a ustedes. Y bueno, ¿no? Juntos, para hacer juntos este maravilloso programa. Y por supuesto, ahora en